¿Se puede visualizar? Sí, sí se fue. Ah, ok, normal. Hola chicos, veo aquí en otra oportunidad más. Esta vez dando un repaso, ¿no? En lo que es el curso de filosofía. Vamos a tocar desde la introducción, ¿no? Hasta lo que es la filosofía contemporánea. Son 38 preguntas divididas entre todos los cursos. Y si necesitan teoría o necesitan recordar ciertos aspectos, me avisan para poner la teoría, porque ahorita solo es parte práctica. Pero si necesitan teoría, me la hacen saber. ¿Ok? Ok, ok, chévere. Ahorita, un momentito, por favor. Bueno, chicos, ya comenzamos, ¿ya? ¿Se ve, no? Normal. Confirman ahí en el chat, sí. Por- ok, entonces, normal, normal. Todo chido, entonces. A ver, bueno, vamos a comenzar con las preguntas. Vamos a leer de frente, pero si es que en caso necesitan teoría, como les dije, me avisan. Ok, en un debate filosófico, uno de los participantes toma la palabra para señalar que el expositor anterior debería haber formulado su discurso por medio de argumentos lógicamente construidos, para así evitar caer en contradicciones. Se deduce con las características de la actitud filosófica. Es, bueno, aquí estamos entrando ya en lo que es el tema de introducción a la filosofía, ¿no? Lo que es el tema de introducción. Entonces deberíamos poder. Ok, aquí básicamente nos están, ya vamos a responder, nos están diciendo básicamente que el filósofo, para poder tener argumentos válidos, debe guiarse por la lógica, y así no se contradice a sí mismo. Entonces, esa es una característica de la filosofía, que es racional, ¿no? Racional, ¿por qué? Porque necesita la razón, necesita de puntos fuertes para tener coherencia. Pues, sí, obviamente ustedes ya le acertaron la respuesta. Marcamos la C. La 2, bueno, para Aristóteles, la filosofía es una ciencia teórica que estudia las primeras causas y los primeros principios. Esto tiene que ver, ¿no?, con las cuatro causas aristotélicas. Ya, esto se ha estado comentando, de que para Aristóteles hay un principio, el motor inmóvil, ¿no? Todo tiene un motor, pero ese motor no puede haber tenido un motor anterior. Entonces, nos estamos remontando a que la filosofía es radical, muy bien, ahí está. La filosofía es radical. ¿Por qué? Porque busca el origen, busca los principios de todas las cosas. Un, un momento, por favor. Bueno, chicos, ya. Perdón, asuntos técnicos. Bueno.
Vamos a ir explicando paso a paso. Aquí me ha dado un lapsus, un pequeño lapsus. Es totalizadora. Radical, ¿por qué? Porque descarta cualquier... O sea, no tiene mucho sentido, ¿no? Deberíamos... La filosofía es radical, totalizadora, mejor dicho. ¿Por qué? Porque no se basa en los conocimientos que tenemos por la experiencia o tenemos empíricamente, sino que se va más allá. Busca profundizar en los temas. Hay un pequeño lapsus. Aquí, la 3. Los filósofos presocráticos tuvieron como objeto de estudio al cosmos. Aquí esto nos estamos refiriendo al periodo cosmológico de la filosofía. Entonces, en este contexto, la noción del arjé es el principio, las primeras causas. Aquí lo recordemos, ¿no? Que en el periodo cosmológico se va a buscar el origen, las primeras causas, cómo el universo llegó a ser formado. Esas preguntas se van a hacer los filósofos presocráticos. Aquí tenemos a Anaxágoras, Anaximandro, pues, Tales de Mileto, ¿no? Tales de Mileto planteaba que el origen de todo era el agua, el arjé de Tales era el agua, que el mundo estaba reposando, el planeta Tierra reposaba sobre un mar, reposaba sobre agua. Anaximandro, el apeirón, conocido como lo indeterminado, para Anaximandro no podemos conocer el origen del universo, porque eso está fuera de nuestro entendimiento, es indeterminado, es indefinido. Entonces, no podríamos conocer el origen del universo según Anaximandro. Y según Anaxímenes, ¿no? El neuma, para Anaxímenes, el origen de todo sería el aire. El aire da vida al fuego y al agua, dando así contradicción a Tales y a las demás posturas presocráticas. Entonces, ¿cómo creen que sería esto? Como le hemos dicho, ¿no? El arjé, el origen. Entonces, ¿cuál sería su respuesta, chicos? A ver, ahí me da sus claves. Recuerden, el arjé es conocido como principio, el origen de todas las cosas. Muy bien, ¿no? Ahí está, no sé, correcto, correcto. Espérense. 4. Hay filósofos que han cuestionado la existencia de Dios, como ocurrió con Feuerbach y Carlos Marx. Otros se han puesto a los valores morales vigentes, como lo hizo Nietzsche, ¿no? Y no han faltado aquellos que han rechazado las estructuras socioeconómicas en las que vivimos, como la realizó el pensamiento marxista. Aquí nos encontramos entre varios dilemas, ¿no? Por ejemplo, aquí filósofos que se cuestionan los valores morales, filósofos aquí como Nietzsche, que se cuestiona el cristianismo, cuestiona la realidad religiosa, ¿no? Ve a los religiosos como esclavos de una moral que en vez de buscar soluciones en la tierra, los busca en el más allá, en un mundo, en un paraíso. Nietzsche va a criticar mucho el cristianismo. Y aquí hay rechazo a las estructuras socioeconómicas, ¿no? Aquí podemos encontrar a Marx, el pensamiento marxista. Entonces, hay constantes críticas, ¿no? En lo que la filosofía siempre va a criticar lo existente. O sea, no se va a quedar con una verdad, sino va a cuestionar lo que ya está impuesto. Entonces, ¿cuál sería su respuesta? Creo que es más que evidente, más que obvio. Es mezquines, a ver cuál sería la respuesta. Correcto, ¿no? La de crítica. Como te digo, la filosofía critica todo lo que está impuesto, no se queda con una verdad absoluta, sino que va más allá del entendimiento. Pues, ya sabes, si necesitan teoría, pues la vemos, ¿no? Porque yo sé que muchos de acá no dominan mucho filosofía, entonces les estoy dando una explicación básica, pero sí, en cada tema le separamos temas, así que si es que necesitan teoría, pues la podemos revisar. A ver, a ver, aquí vamos a... ¿Se me escucha? Ok. Ah, ok, ok. Sí, porque tengo problemas técnicos, pero bueno. A ver.
Aquí vamos a buscar cómo la filosofía es crítica, ¿no? De los siguientes casos señale los que reflejen una actitud crítica. Ana no acepta ideas de los medios de información sin contrastarlas con la realidad. Eso es muy crítico. No se queda con la verdad aparente. No acepta las ideas. Las cuestiona, las contrasta. Qué mal hecho, pero bueno. Entonces, ahí estamos viendo que Ana tiene una muy buena perspectiva. Está criticando. Aquí es correcto. David pone en tela de juicio. Está criticando los dogmas. Aquí, sus creencias personales. Por ejemplo, si David es religioso, pone en cuestionamiento si debe creer o no en un ser metafísico, en un ser divino. Entonces, está criticando. Está poniendo en tela de juicio. Esto también corresponde. Ricardo confirma experimentalmente sus afirmaciones. Esto no tanto, ¿no? Porque experimentalmente, esto va más con la ciencia que busca el conocimiento, pero lo busca tras método y error, no busca un conocimiento universal, sino un movimiento específico. Esto iría más relacionado con el conocimiento de la ciencia, no iría tanto con un conocimiento de la realidad, entonces, esto no. Recuerden, chicos, actitud crítica, cuestionarse lo ya realizado, cuestionarse lo aparente, no quedarse con lo real, sino ir más allá. Entonces, correcto, podemos afirmar que la 5 es la B. Otra vez, ¿no? En filosofía se ejerce permanentemente la duda. Aquí te cuestionas todo. Por eso la filosofía tiene esa característica, ¿no? Se cuestiona todo lo implantado, permanentemente la duda. Y a la vez se intenta ir al aspecto principal de la realidad. Entonces, las características aquí, esto es uno de los pilares de la filosofía, ¿no? Cuestionarse lo ya existente. Esto es muy problemático. Aquí ya tenemos una noción. O sea, el filósofo nunca se va a quedar contento con una verdad, sino que va a ir cuestionándose, preguntándose y preguntándose el porqué de las cosas. Desde aquí podemos ver un carácter problemático, ¿no? Entonces, y también va a buscar el aspecto de la realidad, tal como lo hacían, ¿no? Los filósofos griegos. Buscar un principio, buscar un origen. Aquí, una vez entienden la duda, ante todo esto podemos definir que la filosofía es problemática y totalizadora porque busca el origen. Todo bien claro, ¿no? Si quieren podemos explicar una pregunta que no les haya quedado claro, el por qué, porque la cuestión es que este es un repaso, ¿no? O sea, vamos con todo, pero si hay una duda o quieren saber algo, hay alguna duda, algún cuestionamiento que tengan sobre el tema. No hay nada, no hay dudas, no hay nada. Entonces está bien, mi King. Entonces, ya, normal en este. Grecia ha sido la cuna de la ciencia. Por eso se dice, ¿no? Que la filosofía es la madre de todas las ciencias, porque todo comenzó con cuestionarse las cosas. Ahí nació la historia, la economía, la filosofía y lo que concierne la filosofía. Durante este periodo socrático, se sentaron las bases de la disciplina filosófica. Una de ellas estuvo relacionada con los actos buenos de la vida humana. Aquí nos estamos metiendo ya en las disciplinas filosóficas. Y bueno, en el buen actuar del hombre, esto siempre se ha planteado, ¿no? Problemas para los filósofos es si el hombre siempre actúa de acuerdo a su moral, o actúa de acuerdo a su actuar, ¿no? Entonces, aquí tenemos cierto cuestionamiento. Los actos buenos, una buena vida, como decía Aristóteles, ¿no? La virtud, vivir sin pasarse, vivir en el justo medio.
O sea, sin caer en el exceso ni tampoco en el defecto. Eso era un principio, ¿no?, de la virtud de Aristóteles. Entonces, tienen alternativas, ya pueden darla. Ahí está, correcto. La ética, correcto. Porque la epistemología va más con la ciencia, la tecnología va más con el... Un momento que un poquito resfriado, pero bueno. La noxología, ¿no? Como les decía, el origen del entendimiento, de dónde proviene el conocimiento humano. La axiología, la ética de los valores. La ontología, el estudio del ser. La ética, el estudio de los buenos actos, si es bueno lo que estamos haciendo. Pues aquí es la ética. Pasamos a la 8. Respecto al origen de la filosofía, determina si las siguientes preposiciones son verdaderas o son falsas. A ver, vamos a analizar detenidamente eso. La ausencia de un libro sagrado fue un factor religioso que propició su surgimiento, claro, ¿no? En la antigua Grecia no había una mitología fuerte, no había una creencia fuerte. Y aparte habían muchos dioses, ¿no? Atenea, Hades, Zeus, Poseidón. Entonces, tú podías cuestionar fácilmente, podías decir, y si este dios no existe, podías, como eso, ¿no? Como propiamente dicho, podías cuestionarte la religión. Entonces, esto sí es un factor. ¿La filosofía surgió solo en Atenas? No, eso no es cierto, ¿ok, chicos? A ver, ustedes también pueden aportar. No, la filosofía va a surgir en las diferentes ciudades-estado. De hecho, el primer filósofo salió de la ciudad de Mileto, ¿no? Tales de Mileto, ubicado en Asia Menor. De ahí va a salir lo que se consideraría el primer filósofo en la historia. No. Alzazo como tu ex, a ver. El esclavismo fue una condición socioeconómica que permitió su origen. Ahí sí, ¿no? El esclavismo. Los hombres ya tenían esclavos. Recordemos que Grecia, la antigua Grecia, fue una sociedad esclavista. Entonces, ¿qué permitió tener esclavos? Permitió a los hombres poder filosofar, poder interesarse por otras cosas. ¿Por qué? Porque los hombres ya no tenían que preocuparse por arar la tierra, ya no tenían que preocuparse por su economía. ¿Por qué? Porque ya tenían a otros que hacían eso. Entonces, eso permitió a los grandes hombres filosofar, cuestionarse sobre otras cosas más importantes. Verdadero. Según Wittgenstein, lo que movía a los hombres a filosofar fue la admiración. Esto, bueno, me a ver qué dicen ustedes. Recordamos que Wittgenstein ya está, entramos en la filosofía moderna. A ver, chicos, ahí, a ver si es que pueden ahí responder. Falso, cierto, ¿no? Falso. Porque para Wittgenstein, la filosofía tenía como un objetivo clarificar el lenguaje. Es decir, que la filosofía no sea complicada, sino que la filosofía sea de fácil entendimiento. Porque si es complicada, ¿cómo se puede transmitir? El que dijo que la filosofía tiene un origen en admirar fue Aristóteles. Aristóteles dijo que la filosofía surge cuando el hombre se comienza a admirar y cuestionar el conocimiento. Es falsa, como tu ex. A ver, chicos, entonces, verdadero, falso, verdadero, falso. Entonces, ¿con cuál nos quedamos? ¿Tú qué dices? ¿Cuál es la clave? La C, claro, no la C, ahí está, ahí está. Vamos avanzando ya. Y nos acercamos al periodo presocrático. Señale yo o ella, ¿no? Porque tú eres verdadero, mi King, y ella es falsa. Entonces, tenemos que cuestionarla. Entonces, el periodo cosmológico, recuerda, presocrático.
Aquí aparecen los denominados sofistas, ¿no? Sofistas, amantes, no eran amantes del conocimiento en sí. Ellos tenían conocimiento, pero ellos vendían, lucraban con ese conocimiento. Ellos, sofista viene de sofiste, que significa sabio. Y surgieron más o menos durante el apogeo de Atenas, ¿no? A ver, mis quienes, ustedes que son ya futuros cachimbos, ¿cómo se llama ese periodo donde Atenas alcanza su máximo esplendor? Un auge comercial, un auge cultural, un auge de las ciencias. Ciclo de Atenas Pericles. logra imponerse sobre las otras. ¿Perdón? El ciclo de Ahí Pericles. está, ¿no? Exacto, ahí está, ¿no? El ciclo de Pericles. Aquí es donde van a comenzar a surgir los sofistas. Y los sofistas van a enfocarse en enseñar oratoria y retórica. La oratoria, el arte de hablar en público, y la retórica, el arte de ganar una discusión. Es decir, los filósofos, los sofistas, perdón, no buscaban llegar a una verdad universal. Lo que buscaban los sofistas básicamente era ganar un debate. Es decir, a ellos no les importaba si es que llegabas a la verdad, si tenías un conocimiento verdadero y absoluto. Ellos solo buscaban ganar un debate. Sí, entonces ya, con esa explicación creo que ya podemos dar rienda suelta. Hizo apología una explicación fantástica del universo. Recordemos también que la filosofía presocrática se pasa del mitos al logos, es decir, se deja de buscar explicaciones mitológicas, se deja de lado las explicaciones religiosas. ¿Para qué? Para darle al mundo, para darle al universo un sentido metafísico, un sentido ya basándose en la razón, en el uso del conocimiento. ¿Tú qué ves, Miki? ¿La primera es verdadera o es falsa? Claro, ¿no? La filosofía en este periodo ya deja atrás el mito, falsaza, como tú ves, a ver, falsa, sabes ya. Abordar cuestiones ontológicas, eso es más propio es más propio del periodo ontológico, ¿no? En este periodo se va a buscar cuestionar el universo, se va a buscar cuestionar su origen. Entonces, pero puede tener cierta relación en sí. Así que podemos decir que fue. Pero bueno, aquí ciertamente podemos decir que hay un interés, ¿no? Por conocer al ser, por conocer el universo. Entonces podemos valorar como verdadero. Verdadero. Por último, se caracterizó por un carácter monista. Ok, en esto, en el periodo presocrático aparecieron filósofos que buscaban el origen del universo, el denominado arjé. Pero para buscar el arjé se dividieron en dos tipos. Los que pensaban que había un solo arjé y los que pensaban que el arjé había muchos arjé. Los monistas y los pluralistas. Entonces, no solamente nos podemos enfocar en los monistas, porque también existieron pluralistas, entonces falsas. ¿Cuál es la alternativa, Mickenham? ¿Tú qué eres? Ya, futuro cachimbo, base 30. ¿Cuál es tu clave? Claro, ¿no? La B. Ahí está, la B, la B. Ahí está, correctamente, correctamente. Se lo quieren ustedes, mis quines. A ver. Aquí, ¿no? Ya nos metemos a lo que es el origen. A diferencia de Tales de Mileto, Anaximandro concibió un argio fundamento de todas las cosas. De carácter, a cual le dio el nombre de apeirón. ¿Recuerdas lo que te dije? ¿Recuerdas lo que te dije hace rato? Sobre qué era el apeirón. A ver, si es que recuerdan ahí. A ver si es que recuerdan qué es el apeirón. A ver, mis quines. Para ver si no están volando.
Correcto, ¿no? El apeirón, algo indeterminado. No podemos conocer el origen del universo porque no es delimitado, no es definible, es indefinido, es indeterminado. Entonces, el apeirón viene a dar rienda cuenta de eso, ¿no? Según Anaximandro. Entonces, indeterminado. Entonces, ya terminamos la primera parte en lo que es introducción a la filosofía. Obviamente hay mucho más. No hemos abarcado a los pluralistas ni a los monistas de forma así específica, ¿no? Pero recordemos que este es un repaso, nos vamos a lo esencial, a lo que posiblemente pueda venir a San Marcos, así que ahí estamos, ahí estamos. Periodo antropológico y ontológico. ¿Necesitan teoría sobre este periodo o ya lo tienen más o menos dominado? Ya saben, a ver, necesitan un poco de teoría ahí para poder responder las preguntas sin tener tanto que estar explicando, sino ya ir de frente a resolver. Entonces, ahí dejo que me pongas tú eso. ¿Necesitas teoría sobre el periodo antropológico o ya podemos ir de frente a las preguntas? Supongo que no, no necesitan teoría. Entonces, ahí digan, preguntas o teoría. Ahí, lo básico, lo básico. Entonces. Bueno, entonces vamos con las preguntas ya que. No. Pero una cosa entonces, como estamos haciendo hasta ahorita, ¿no? Pregunta y yo ya les explico a la marcha. Aquí, socrático. Aquí vamos a entrar ya en el periodo socrático, o más conocido como el periodo antropológico. En este periodo, ya saben, surgen los sofistas, sabios que vendían su conocimiento a cualquiera que les pagaba. Algo así como lo que hacen las academias, ¿no? Actualmente. Venden por enseñar, algo, venden su conocimiento. Entonces, ahí podemos ver ya un poquito de sofistas, ¿no? Recordemos la oratoria, el arte de hablar en público, la retórica, el arte de ganar un debate, el arte de ganar una discusión. A los sofistas no les interesa llegar a un conocimiento universal, simplemente les interesa ganar el debate. Ya con esa pequeña definición, ya podemos comenzar. Sócrates y los sofistas coincidían en sus ideas acerca del conocimiento. Sócrates, una de las principales teorías de Sócrates, era que te conozcas a ti mismo, ¿no? El conocimiento verdadero no es el que poseemos acerca del mundo, no es el que poseemos de la realidad, sino el verdadero conocimiento en que está, en conocerse a uno mismo. Cuando te conozcas a ti mismo, podrás acceder al verdadero conocimiento. A diferencia de los sofistas, que para ellos todo era relativo, ¿no? Para ellos cada opinión era válida, para ellos la opinión dependía de cada hombre, lo que se llama como el relativismo, ¿no? Todo es relativo, no existe una verdad absoluta. No busquen una realidad absoluta, no busquen una realidad universal. Entonces, ¿crees que estaría de acuerdo Sócrates? No, sí o no, obviamente que no. Sócrates defendía el conocimiento universal a diferencia de los sofistas. Los sofistas creían que se podía adquirir la virtud por medio de la educación, correcto, ¿no? Incluso ellos vendían la educación, vendían el conocimiento. Entonces, según los sofistas, ¿era posible alcanzar un conocimiento verdadero y absoluto? ¿Verdadero? No, 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 ahí te estás equivocando, mi King. Sofistas, recuerda, sofistas, a los sofistas
No les interesa un conocimiento verdadero, no les interesa un conocimiento absoluto. ¿Qué les interesa? Ganar un debate. Solo les interesaba ganar un debate. Los sofistas consideran a la retórica como uno de los saberes fundamentales. A ver, verdadero, ¿no? También junto con la oratoria, recordemos, oratoria, hablar en público, retórica, ganar un debate. Entonces, verdadero. Entonces, ¿con qué clave nos quedamos, Miquel? ¿Con qué clave ya no? Uy, claro, ¿no? Nos quedamos con la D. Dura 3 horas. ¿O qué fue? ¿Qué fue? Que los quedan acá los cachimbos base 30. A ver. Debido a las constantes noticias acerca de la corrupción política, aquí nos hablan de corrupción política y judicial, qué bueno que en el Perú no pasa eso, ¿no? Es lo bueno. En nuestro país, algunas personas han considerado que sería adecuado que la formación universitaria en los futuros profesionales haga mayor hincapié en la enseñanza de la ética para evitar que este tipo de casos se siga repitiendo. Esa forma de pensar sería compartido ya que, entonces aquí podemos verlo, enseñar, formación universitaria, entonces, la ética, o sea, no, incluso justamente nos hablan de los políticos, ¿no? Los políticos tienen mucha verborrea, los políticos no les interesa llegar a la verdad. ¿Qué les interesa a los políticos? Convencer al pueblo, convencer a la gente de que tienen un buen gobierno. ¿Sí? No les interesa la verdad. ¿Sí? Entonces aquí los podemos comparar perfectamente con los sofistas, ¿no? Que no les interesaba la verdad. Y los sofistas vendían su conocimiento, recordemos, ¿para qué? Para que los hombres aspiraran a la vida política. Porque en ese tiempo ser un político era digno de admirar en la antigua Grecia. Entonces, entonces podemos compararlos, ¿no? 2 en la A, no, Sammy, te estás confundiendo. Sócrates defendía la verdad universal, o sea, él no podía enseñar. Sócrates estaba en contra de la enseñanza. ¿Por qué? Porque él claramente dijo, uno no enseña, sino uno tiene que llegar al conocimiento por sí mismo. Por eso él decía a sus discípulos, ¿no? Yo no puedo enseñarles a mis discípulos, yo solo puedo hacerles pensar. Entonces ahí, Sammy, te estás confundiendo un poquito. Muy bien, ¿no? Lo que dice... Ay, un momento, por favor. Lo que dice aquí el compañero Alejandro, ¿no? La de los sofistas y la convicción de que la virtud podía ser enseñada. Los Ecosei sostienen que los seres humanos poseemos las capacidades intelectuales suficientes como para demostrar categóricamente la existencia de Dios. Incluso desde su punto de vista resulta posible comprender la naturaleza o esencia de este. Protágoras, ¿no? Protágoras, aquí nos habla de Protágoras, un reconocido sofista, ya sabemos, el mayor representante de los sofistas, que defendía que cada uno tiene una opinión, o sea, lo que decíamos, ¿no? El relativismo. Tú puedes creer algo y yo puedo creer una cosa totalmente distinta. Nuestras opiniones van a variar, pero ambas son válidas, ambas son verdaderas. No existe una verdad absoluta, no existe una verdad universal. Entonces, ¿cuál sería su clave, Viking? No, no, aquí no estamos haciendo hincapié, aquí no estamos haciendo hincapié a la famosa frase de Protágoras, el hombre es la medida de todas las cosas. Aquí no estamos haciendo mucho hincapié. Pero, bueno, dependiendo de lo que tú consideres,
Perdón, otro lapsus ahí. A veces me da lapsus. Entonces, tienes que entenderme, Viking. San Marcos ya me tiene. Hasta aquí ya. San Marcos me. Terrible, terrible. A ver. Sí, sí, un lapsus, un pequeño lapsus, un pequeño lapsus. Mateo considera que las cosas son tal y como las percibimos. Justamente, ¿no? Justamente te estaba hablando de eso. Si una persona siente calor, entonces hace calor para ella. Si la otra tiene frío, entonces hace frío para ella. No hay duda, concluye que el hombre es la medida de todas las cosas. Esto ya está por demás, pero es Protágoras. Está por demás. Justamente aquí, ¿no? Te hablaba de que no existe una verdad universal. Uy, mi quinceañera, espero que esta pregunta no te duela. Tu ex ingresó a San Marcos, específicamente a tu misma carrera. Pero tu ex defiende la idea de que el hombre solo podía ser verdaderamente virtuoso si lograba el conocimiento más importante de todos, que consiste en conocerse a sí mismo, debido a que la respuesta acerca de qué es la virtud se encontraría en nuestra propia alma. De lo anterior se puede inferir que para tu ex, a ver, Miquel, ya ves, o sea, tu ex te dejó y se fue al mundo de la filosofía, buscó un camino mejor. Tu ex te dejó y ya entró al mundo de la virtud. Terrible lo que pasa, ¿no? Cuando, o sea, tu ex seguramente cuando te conoció pensabas que era ignorante, ¿no? Pero ahora vemos que tu ex es intelectual. Nos habla de la virtud, nos habla de conocerse a sí mismo. Tu ex ha leído a Sócrates. Tu ex tiene una muy buena influencia de Sócrates. Entonces, ¿cuál sería tu respuesta, Nicky? Correcto, ¿no? La A. El conocimiento de la virtud es fundamental para ser sabio. Correcto. Entonces, ya sabes, ¿eh? Tienes que alcanzar el mismo conocimiento que tu ex. Tu ex te dejó y se volvió intelectual. A ti te dejaron y ahorita todavía no ingresas, hasta tu ex ha ingresado. Terrible, terrible. En relación con la filosofía socrática, señala la verdad, señala yo o ella, según corresponda, ¿no? ¿Cómo sabe? Ok, aquí vamos a poner yo o ella. A ver. El reconocimiento de la propia ignorancia es fundamental en la filosofía socrática. Claro, ¿no? Aquí estamos hablando. Conócete a ti mismo. Y también, solo sé que nada sé. Una de las famosas frases de Sócrates. Reconociendo uno mismo la propia ignorancia es de donde nace el conocimiento. ¿Por qué? Porque tú eres ignorante. Entonces, para combatir esa ignorancia vas a buscar el conocimiento. Vas a buscar llegar a la verdad. Correcto, ¿no? Ustedes ya son capos ya, de una vez. La ironía representa para eso. ¿Por qué? Porque la ironía es parte del método mayéutico, pero el objetivo es hacer que el otro caiga en contradicción. Exacto, correcto. Las definiciones, muy bien. Y una identidad entre la sabiduría y la virtud, correctamente. Algo que corresponde a la ideología de Sócrates, ¿no? Conócete a ti mismo y solo sé que nada sé. Aquí ya. Terrible. Un momento, mis quines. El mundo inteligible es caracterizado por Platón como el mundo de lo eterno, lo perfecto y lo inmutable. Por tanto, es el mundo, ya que, a ver, ya que es el mundo y nos proporciona un conocimiento. Bueno, aquí nos estamos hablando al mundo inteligible, ¿no? Al mundo de las ideas de Platón. Para Platón existen dos tipos de mundo. El mundo real
es el mundo aparente, el mundo sensible. Aquí tenemos ideas que no pueden ser ciertas, o sea, ideas imperfectas. ¿Por qué? Porque este mundo es imperfecto, este mundo cambia constantemente. Pero hay otro mundo, el mundo de las ideas, el mundo inteligible. Para Platón, el mundo de las ideas solo puede ser conocido por medio de la razón. ¿Por qué? Porque este mundo tiene ideas perfectas, es un mundo innato. Entonces, un mundo donde puedes tener conocimiento seguro del conocimiento, un conocimiento universal, un conocimiento infinito. Entonces, aquí obviamente ya estamos entrando en el periodo ontológico de la filosofía, pero obviamente, ¿no? Ahí está el conocimiento. Recorremos el mundo inteligible, un mundo perfecto, un mundo verdadero, a diferencia de este mundo. Este mundo es aparente, este mundo no nos asegura el verdadero conocimiento. Entonces, ¿cuál sería tu clave? ¿La C? No, no. Recuerda, estamos hablando del mundo inteligible. El mundo inteligible es un mundo absoluto, un mundo verdadero. Un mundo donde se puede acceder al conocimiento universal. Entonces, ¿cuál sería tu clave? Obviamente la D, ¿no? El mundo verdadero. No puede ser un mundo ideal. ¿Por qué? Porque el mundo ideal ya es... ¿Por qué? Porque para Platón el mundo ideal es este mundo. En este mundo no podemos tener las certezas. Tenemos que desconfiar de lo que conocemos en este mundo y usar la razón para acceder al mundo de las ideas. Un estudiante de filosofía sostiene... Disculpen un momento. Perdóname, Miki, estoy un poquito mal. Pero bueno, sigamos. Un estudiante de filosofía sostiene que la función principal de la filosofía debe ser establecer cuáles son los primeros principios y las primeras causas. Ahí está, ¿no? Enfoquémonos en esto. Los primeros principios y las primeras causas. Enfoquémonos en esto. ¿Por qué? Porque esto va a tener mucha relación con el periodo ontológico. De aquí. Entonces, recordemos que para Platón no va a estar interesado en esto, así que podemos descartar la A. ¿Cuál sería tu respuesta, Miquel? Entonces, recordemos, ¿no? Para Aristóteles, tenemos que conocer el origen, las primeras causas, el motor inmóvil, ¿no? Que se cuestiona Aristóteles. Conocer un mundo metafísico. Entonces ahí está. La B, correcto, claro. Muy bien. Ustedes saben, ¿no? Saben. Son basados. A ver. Con relación a la filosofía de Platón, determina la verdad o falsedad, de nuevo, ¿no? Yo o ella, en las siguientes proposiciones. Considera que los filósofos no pueden dedicarse a resolver asuntos políticos según Platón. No. De hecho, Platón va a decir que los filósofos deben gobernar. Los filósofos tienen el conocimiento para poder guiar al pueblo. Esto es falso. Los filósofos sí pueden dedicarse a la vida política. Explicar el movimiento como es el paso de la potencia al acto, esto es más de Aristóteles. Esto lo plantea Aristóteles, no lo plantea Platón. Falsazo. El mundo de las ideas es inmutable y eterno. Claro, ¿no? Un mundo de conocimiento universal. Un mundo al que solo se puede acceder por medio de la razón. ¿Por qué? Porque las ideas allá son perfectas. Para que entiendas el mundo de las ideas, lo voy a explicar más claramente. Nosotros tenemos dos tipos de ideas. La regla, por ejemplo, imagínate una regla, ¿no?
Una regla aquí, en este mundo, tú la puedes coger, la puedes romper y puedes crear otra. O sea, puedes hacer lo que quieras con la regla, pero tú no puedes tocar, tú no puedes modificar la idea mental que tú tienes de regla. O sea, eso es a lo que quiere llegar Platón con el planteamiento del mundo aparente y el mundo de las ideas. ¿De quién es ya? Un poquito ahí de teoría. Afirmó que a partir de las opiniones se puede conseguir un conocimiento seguro y preciso. Al contrario, ¿no? Para Platón existen dos tipos de conocimiento. El conocimiento de la ciencia, o el llamado epísteme, que es el conocimiento brindado por lo propio, por la ciencia, por el conocimiento de las ideas. Por otro lado tenemos el doxa, el famoso doxa, ¿no? Doxa significa opinión. Es la creencia que se tiene sobre las ideas sensibles, sobre las ideas del mundo aparente. Es falsazo, igual que tu ex. Falsazo. Entonces, ¿con cuál nos quedamos, Viking? ¿Con qué alternativa nos quedamos? La D, claro, no la D, ahí está. Y no. Aquí, las diferentes apreciaciones de un europeo, con la 20, las diferentes apreciaciones que un europeo emita sobre cualquier tema político de coyuntura acerca de la situación política de América Latina, para Platón sería, a ver, Miquel, aquí nos estamos basando, ¿no? Un europeo. Él no puede opinar de manera veraz sobre América Latina. ¿Por qué? Porque no vive ahí, no tiene un contexto, no sabe por la realidad que está pasando. Entonces yo puede decir, yo creo, yo opino que esto puede ser así. ¿Cuál sería la respuesta? Claro, ¿no? Regalado, la de una opinión o el doxa, ahí está. O sea, él cree, pero no puede afirmar porque él no vive ahí, no es su realidad. Entonces ya pasamos a filosofía moderna. Ya saben, van a volar, si creen que van a volar, repasamos teoría o como hacemos, ¿no? Pequeña teoría y de ahí a desarrollarnos. Teoría. Ok, ok. ¿Alguien más? ¿Teoría? Para pasar a filosofía moderna. Ok, teoría, ok, ok. Un momentito, entonces voy a buscar mi PPT sobre lo que es la filosofía moderna. Vamos a hacer un repasito de la teoría. Me avisan si se logra ver, por favor. Me avisan, me avisan.
¿Se logra apreciar la teoría? Sí, como... Sí, ok, ok. Entonces vamos con la parte teórica. No vamos a explicar de forma muy por el medio, no vamos a profundizar en todo. En clase ya se profundizó. Pero bueno, para recordar, ¿no? La filosofía política, filosofía siglos XVII y XIX, que va a ser dirigido por una burguesía intelectual, ¿no? Estamos dejando atrás el periodo medieval, estamos dejando atrás la filosofía escolástica que se impartía, que no te permitía cuestionar el orden divino, ¿no? Aquí en la filosofía moderna se va a dejar atrás todo eso y se va a revalorizar la razón. El hombre puede llegar a ser libre por medio de las ideas de Galileo Galilei, Johannes Kepler. Aquí vamos a encontrar a esos grandes intelectuales también. Y aquí vamos a encontrar las corrientes de racionalismo, empirismo y criticismo. Las vamos a tocar a profundidad. Y ya saben, esto históricamente estuvo influenciado por el Renacimiento y el humanismo, posteriores a la Edad Media, ¿no? Al pensamiento medieval. Este es un pequeño contexto de lo que es el Renacimiento, no lo veo necesario por ahora. Entonces vamos a ver a Descartes, ¿no? Vamos a ver qué nos pide la pregunta principalmente. La pregunta. Ya saben, ¿no? Descartes, el fundador, se le considera el iniciador del racionalismo. ¿Por qué? Porque para Descartes es necesario dudar de toda idea ya existente. Tenemos que comenzar a dudar. ¿Por qué? Porque no nos hemos podido cuestionar, porque recordemos, la filosofía medieval solo aceptaba a Dios como una verdad universal, no la aceptaba como, no aceptaba cuestionamiento al dogma. Y Descartes va a estar en contra del pensamiento racionalista, ¿no? Va a decir, nosotros no podemos confiar en nuestros sentidos, porque nuestros sentidos pueden ser fácilmente engañados. Pues si no podemos confiar en los sentidos, ¿cómo adquirimos conocimiento? El conocimiento se adquiere por medio de la razón, por medio de poder comenzar a dudar de las ideas. Para Descartes, tú podías dudar de todo, ¿no? Entonces, ¿cómo sabes que has llegado a un verdadero conocimiento? Decía. Si es que tenemos que dudar de todo. ¿Cómo sabes que existes? Si es que podemos dudar de nuestra propia existencia. Entonces Descartes va a decir, si es que podemos dudar de todo, podemos dudar de todas las ideas, menos de que estamos dudando. Podemos dudar de todo, menos de la duda. O sea, no podemos dudar de que estamos dudando. Entonces, si nosotros dudamos de que estamos dudando, eso confirma nuestra existencia. Nosotros, entonces, eso es una clara señal de que existimos. De ahí viene su famosa frase, ¿no? ¿La conocen? ¿La conocen? A ver, ¿quién es? Se la describo ahí. La famosa frase de Descartes, que es pienso, luego existo. Es decir, yo dudo, pero no puedo dudar de que estoy dudando. Entonces estoy pensando. Si es que estoy pensando, estoy haciendo uso de mi razón. Al hacer uso de mi razón, puedo confirmar de que yo existo. Entonces, ahí esa es la explicación del pienso, luego existo. Para Descartes, y ya para meternos más allá, para Descartes, la filosofía, para entender la definición de filosofía, tenemos que pensar en un árbol. Un árbol que en la copa va a tener a la ciencia moderna, que se está mejorando en ese momento, a la física, que es el tronco. La filosofía es la raíz. ¿Qué nos quiere decir Descartes con eso?
que la filosofía es la raíz de todas las ciencias, es la madre de todas las ciencias. La filosofía se cuestiona todo igual que la ciencia. Pero lo que diferencia de la ciencia no busca un saber universal, no busca un saber totalizador, sino hay diferentes campos. La biología estudia la vida, las matemáticas, por ejemplo, no estudian los números, la medicina entiende cómo poder tratar el cuerpo humano, entonces es algo específico, a diferencia de la filosofía, que el pensamiento es universal. Eso es con respecto a Descartes. ¿Entendido todo lo de Descartes? Ya. Es normal, podemos ya. Esto también es muy importante. La duda metódica. Descartes critica y dice que a diferencia de la ciencia, la filosofía no tiene un método para llegar a la verdad. La ciencia sí cuenta con el método científico, pero la filosofía no. Entonces, la duda metódica va a ser ese método por el cual tú puedas llegar a la verdad, puedas llegar a un conocimiento del cual no puedas dudar. Entonces, eso es la duda metódica, recuérdenlo, es un método para llegar a la verdad. Nos permite hallar ideas claras. Descartes también va a priorizar 3 tipos de ideas: las ideas innatas, las ideas adventicias y las ideas facticias. Las ideas innatas que están en nuestra mente, ¿no? Desde que nacemos, los colores, los sabores, los olores. Este va a ser el principal fundamento de las ideas cartesianas, las ideas innatas. Las adventicias, por otra parte, son ideas empiristas, son ideas empíricas, provienen de la experiencia. Y la facticia viene de lo mitológico, de lo irracional. Por ejemplo, un unicornio, una sirena, la idea de tu ingreso, la idea de que tú puedes ingresar, eso es fantástico, ¿sí o no? Ficticio. Entonces ahí, esas son en cómo va a dividir las ideas de Descartes. De ahí tenemos las sustancias, que van a ser 3 para Descartes. La sustancia, recuerda, es lo que hace que algo sea algo, lo que permite al ser llegar a ser. Sé que es algo complicado, pero ya se va a entender. En primer lado tenemos la sustancia pensante o res cogitans, que es la sustancia o factor de la razón que nos permite juzgar, querer, imaginar y sentir. Esto es el res cogitans. La sustancia extensa, ¿no? Es la sustancia material, el que hace que una cosa tenga una determinada forma, la silla, la mesa, el ser humano. Y por último, la sustancia divina. Esto es perfecto. Como dicen, ¿no? Es divino, es perfecto, es inmutable. No podemos dudar de la sustancia divina. Ese es el conocimiento al que debemos aspirar. La idea de Dios. Un repasito rápido, saben que no podemos infundir mucho, no podemos profundizar mucho, así que eso es lo básico. ¿Se entendió ya para pasar con Locke? Porque la siguiente pregunta tiene que ver con Locke, así que todo claro sobre el pensamiento de Descartes, todo fino. Díganme si no, si tienen dudas o algo. Ya, entonces ya, podemos ir ya con John Locke. John Locke, padre del empirismo moderno, padre del liberalismo político. Él va a ser un ferviente crítico de las ideas de Descartes. ¿Por qué? Porque para John Locke no existen las ideas innatas, no existen las ideas desde que nacemos, como decía Descartes, ¿no? Innatas, están en nuestra mente desde que nacemos. Para John Locke esas ideas no existen. No, un bebé no puede obtener ideas cuando nace.
Él va a proponer que la mente humana, que el cerebro, viene vacío, viene sin ideas al mundo. Venimos al mundo sin ideas. Ese va a ser el principio de tabula rasa. Entonces, si es que venimos al mundo sin ideas, ¿cómo obtenemos conocimiento? El conocimiento viene de las experiencias. Aquí está. Todo lo contrario que decía Descartes, ¿no? Aquí Descartes claramente dice, el conocimiento a través de la experiencia no es garantía del verdadero conocimiento. Es decir, aquí va a haber un cierto conflicto, ¿no?, entre las ideas racionalistas de Descartes y las ideas empiristas de John Locke. Entonces ahí va a haber un confrontamiento de ideas, que posteriormente esas dos ideas se van a fusionar y van a dar origen a una nueva idea. Una idea mucho más poderosa. Pero bueno, eso ya lo veremos. Para John Locke existen dos tipos de experiencias, la experiencia externa y la experiencia interna. La experiencia externa es lo que podemos percibir por los sentidos, la vista, el oído, el tacto, los 5 sentidos. Eso todo es tipo de experiencia. Y por otro lado, las ideas internas, ¿no? Las que podemos sentir por medio y uso de la razón. Aquí encontramos el pensamiento del querer, el pensamiento del deseo. Y así como hay experiencias, también hay tipo de ideas, las ideas simples, que nacen de nuestra experiencia con el entorno, nacen del contacto directo entre los sentidos. Y las compuestas son ideas simples, ya saben, dos ideas fusionadas y de aquí sale una nueva. Vamos a buscar una relación entre las dos ideas. Pues se entendió aquí. Ya, estoy apurándome mucho, no estoy enfocándome mucho en este campo. Ya, entonces, ya, con esto creo que ya podemos. Espérate. Sí, con esto, con esas ideas creo que ya podemos resolver la pregunta, ¿no? Un estudiante de filosofía sostiene que la mente de un recién nacido es como una hoja en blanco, carente de ideas. La percepción, aquí estamos teniendo la percepción de tabula rasa, ¿no? La percepción de tabula rasa, como nos estaba mencionando. Por ejemplo, la idea de Dios, o lo que le ocurre a los discapacitados mentales. Los discapacitados mentales no tienen ideas cuando nacen, o las tienen distorsionadas. Entonces, en relación con la historia de la filosofía moderna, se decide que lo afirmado, es decir, todo esto de aquí, ahí, todo fatal, todo lo relacionado, constituye una crítica contra, a ver, mis quiénes, recuerden, nos están mencionando la tabula rasa, aquí está. Venimos al mundo en blanco, carente de ideas, lo que defendía Locke, ¿no? Lo que defendía Locke. Entonces, ¿cuál sería tu respuesta, tu clave? Claro, ¿no? La propuesta de Descartes de las ideas innatas. ¿Por qué? Porque para Descartes hemos venido al mundo ya con ideas. Ese confrontamiento que va a haber entre Descartes y Locke. Por 22, el filósofo John Locke fue un acérrimo crítico de Descartes, quien sostuvo que el conocimiento se lograba gracias al uso de la razón, la cual posee ideas claras y distintas, llamadas ideas. Eso está muy, muy fácil. Incluso, ¿no? La alternativa de la pregunta anterior nos sopla. Ahí está. Correcto, ¿no? Aquí las ideas innatas. Aquí está. Bueno, otra muy sencilla, ¿no? El hecho de que los ciegos de nacimiento no tengan la idea de color y que por ello se les tenga que explicar por otros medios dicha idea constituye un argumento al favor del. La B, no, la B no, ¿eh?
El racionalismo es de Descartes. Descartes defiende las ideas innatas. Aquí estamos diciendo que no tienen ideas innatas. Entonces, aquí estamos hablando claramente de ideas empíricas, ¿no? Ideas empiristas. Está. Ya. Tu ex ha vuelto, oh no, Mickey. Tu ex ha vuelto. Terrible, terrible. Ya ha cambiado de opinión. Ahora sostiene que la fuente de nuestro conocimiento es la razón. Está a favor de la existencia de ideas innatas y desconfía de la información proporcionada por los sentidos del conocimiento. Por los sentidos, perdón. Por el contrario, tú, Mickey, propones que la experiencia sensible es la única fuente del conocimiento y rechazas al innatismo. En relación con la historia de la filosofía moderna, se dice que los argumentos expuestos consecutivamente por tu ex y tú, o sea, hasta en esto pelean, ¿no? O sea, ¿no? Pelean en su relación y pelean en discusiones filosóficas, ¿no? Terrible. Terrible, terrible, correcto, ¿no? La D. Tu ex es racionalista y tú eres empirista. Entonces no eran el uno para el otro, ¿no? Esa relación tenía que terminar sí o sí. Lastimosamente no eran el uno para el otro. Pongan su F en el chat. Kant, no, de lo que... Exacto, ¿no? Debieron haber llegado, si hubiesen pensado como Kant, tal vez su relación se hubiese salvado. Pero lastimosamente no pensaban, tenían ideología contraria. Así que F nomás. A ver. Descartes defendía que la filosofía carecía de un método propio que le permitiera alcanzar un conocimiento verdadero como la matemática. Para acabar con este problema propuso construir un método que, como en la geometría euclidiana, parte de axiomas sobre lo que se construiría sistemáticamente el edificio del conocimiento filosófico. Entonces aquí Descartes busca un conocimiento verdadero, ¿no? El edificio del conocimiento filosófico. Un edificio no es débil, un edificio es fuerte, un edificio es consistente, tiene una base sólida para que no se caiga. Entonces, eso va a buscar Descartes, un edificio de conocimiento filosófico. Correcto, Ana, muy bien. Correcto, la A. Correcto. $26. Para Miguel, bueno, para esto vamos a tener que recurrir de nuevo a la teoría. Aquí. Esto ya entra en la... Aquí voy a lapsus, acá voy a lapsus. Esto ya corresponde a lo que es la filosofía contemporánea. Esto ya no es filosofía moderna. Luego volvemos. Luego volvemos aquí. Los primeros años de vida son fundamentales para el aprendizaje de los niños. Estos absorben muchísima información de lo que experimentan, pero no pueden dar respuestas a sus interrogantes. Los niños de 2 años no dicen que cada cosa es idéntica a sí misma o que 4 ángulos rectos forman un cuadrado. O sea, los niños no tienen ideas innatas, no tienen ideas preconcebidas. Esta afirmación de algunos educadores concuerda con el planteamiento de Locke acerca de... A ver, Miquel, ¿cuál sería todo? ¿Cuál sería ahí tu real clave? Correcto, ¿no? La A. Correcto, la A. Aquí nadie tiene ideas innatas, entonces está rechazando a las ideas de Descartes. Fino.
Un momento, por favor. Bueno, mis kings, ya vamos. Ya vamos terminando, faltan poquitas preguntas. La metáfora de la mente del hombre nace como un tabula rasa. Bueno, creo que ya tuvimos, me enfoqué mucho, ¿no? en lo que es lo que es eso, ¿no? Exacto, exacto. Esto ya, para que lo tengan bien dominado, para que lo tengan bien dominado las ideas de racionalismo y empirismo. Y aquí sí nos vamos a tener que volver a la teoría para responder la 29. Para responder la 29 tenemos que estudiar a David Hume, que David Hume, bueno, fue un empirista, igual que Locke, pero a diferencia de Locke, él va a llevar el empirismo al siguiente nivel. Él va a construir un monstruo con el empirismo. Él va a llevar el empirismo a un estado radical. Y va a decir que no existen, o sea, las ideas, solo podemos confiar en las percepciones. Aquí está. Solo podemos confiar en las percepciones. Y las percepciones se dividen en dos: las ideas y las impresiones. Las impresiones son ideas al momento, o sea, ideas al instante. Por ejemplo, cuando tú te enteres que ingresaste, obviamente la impresión va a ser de felicidad, no, la impresión va a ser de lo logré, por fin lo hice. Cuando tu ex te deja, ¿no? Tu impresión va a ser triste, tu impresión va a ser F, ya fue terrible, pero la impresión es más fuerte que la idea. ¿Por qué? Porque cuando tú recuerdes que has ingresado, por ejemplo, si tú ingresas ahora, ¿no? Y lo recuerdas en 2030, ya no va a ser lo mismo, ya no vas a sentir la misma emoción, ya no vas a recordar con exactitud cómo te sentiste en ese momento, no va a ser original. Lo mismo, ¿no? Con tu ex, de acá a 7 años, ya no te vas a recordar. Por eso Hume decía que las ideas son más débiles que las impresiones. Por eso las impresiones, al ser más fuertes, esas nos van a llevar al conocimiento verdadero, al conocimiento absoluto. Entonces, creo que con eso ya podemos responder la pregunta que dice: dos amigas recuerdan cómo celebraron su ingreso en la universidad en septiembre. No obstante, hay algunos aspectos de dicho suceso cuyo recuerdo es tenue, un poco borroso. De acuerdo con la filosofía de Hume, se puede inferir que, a ver, Mikin, ¿qué puedes inferir tú de la lectura? A ver, Mikin, la 29. Correcto, correcto, Joel, correcto, Joel. Terrible lo que pasa con Joel. Exacto, ¿no? Recordemos, aquí, que se les quede bien claro, para Hume, las impresiones son más débiles que las ideas. Al revés, las ideas son más débiles que las impresiones. Las impresiones es al momento, o sea, no podemos confiar de las ideas, porque son débiles. Debemos confiar en las impresiones. Ahí está. La pregunta 30. Poe afirma que la duda cartesiana no representa un fin, sino un método a través del cual
Se busca poner en tela de juicio todos aquellos contenidos mentales que no resultan evidentes para nuestro entendimiento. Desde este punto de vista se puede afirmar que Poe, que yo qué terrible, ¿eh? Terrible. Volé, dice. Ala. Desde ese punto de vista se puede afirmar que Poe está convencida de que la reflexión filosófica derivaría, ¿eh? A ver, Miquena, que nos hablan de la duda cartesiana, ideas de Descartes. Recuerda, tenemos que dudar de todo. Llegaremos a un verdadero conocimiento solamente por la duda. Nos tenemos que cuestionar, poner en tela de juicio. Entonces, obviamente, solo con la duda llegaremos a un conocimiento universal, a un conocimiento verdadero. ¿Cuál sería su clave ahí, Miki? Correcto, o sea, mira, ¿no? La B. El establecimiento de verdad es indubitable. Joel dice la A, no puede ser la A, porque un estilo de vida marcado por la duda, es decir, siempre vas a dudar. Dudas de esto, 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 pero no llegas a una verdad absoluta. En cambio, aquí dice el establecimiento de verdades. O sea, tú vas a dudar hasta llegar a una verdad. Aquí. Por eso no es la A. Hay que quede claro esa cierta diferencia. Correcto. Sí, Joel, aquí estamos todos para entender la filosofía de manera GOT. A ver. Un estudiante de filosofía plantea la siguiente perspectiva en el salón de clases. Desde mi punto de vista, los seres humanos configuramos y ordenamos la realidad sobre la base de las estructuras con las que nacemos. Por lo tanto, resulta equivocado considerar que conocemos las cosas en sí mismas. Para esto tenemos que volver a la teoría. Y conocer a Kant, ¿no? Conocer a Kant. Kant va a parecer uno de los mayores filósofos de la Ilustración, del periodo de la Ilustración, ya sea en un periodo donde el ser humano se llama Ilustración. ¿Por qué? Porque aparecen grandes pensadores, grandes liberales, que buscan, ¿no?, hacer que la humanidad deje atrás ese estilo de servidumbre al que han estado sometidos y se atrevan a pensar por sí mismos, cuestionar la autoridad. Esa va a ser uno de los principales ideales de Kant, ¿no? Que Kant siempre se va a cuestionar la autoridad. Entonces, creo que ahí ya tenemos ideas claras. Por ejemplo, Kant, ¿no? Kant, el criticismo, que es una reconciliación entre racionalismo, recuerdas a tu ex y a ti. Entonces, si tu ex y tú se hubiesen reconciliado, hubiesen tenido ideas iguales, hubiesen sido criticistas, ¿sí o no, Miki? Te dejó por racionalista, te dejó. Por empirista, te dejó. Y ya fue. Tenías que haber pensado mejor, ¿sí? Entonces, y ya, esa idea. El sapere aude de Kant. Que Kant va a pedir que tú cuestiones a la autoridad. Piensa por ti mismo. Estas ideas van a influir mucho, ¿no?, en lo que fue la posterior Revolución Francesa. Las ideas de grandes ilustrados, de Montesquieu, de Voltaire, de Rousseau, la teoría de la división de poderes, ¿no?, el contrato social que imponen estos pensadores. Piensa por ti mismo. Para Kant también tenemos que pensar en el imperativo kantiano, ¿no?, que nos dice que no vamos a conocer nunca a alguien de manera verdadera, por así decirlo. Porque siempre vamos a estar, nunca podemos conocer a alguien de manera verdadera. Porque siempre hay algo que siempre se nos escapa, ¿no? Por ejemplo, tú, cuando tienes un amigo y hace algo que tú no esperas, ¿no?,
y dices, yo lo conozco de toda la vida, me sorprende su comportamiento. Entonces, no, realmente tú no lo conoces, si no conocerías el porqué de su actuar, ¿no? No hubieses dicho, yo lo conozco, pero ahora está actuando diferente. Entonces, para acá nunca se llega a conocer a alguien al 100%. Creo que con eso ya podemos realizar la pregunta, responder que ya hemos leído esto. La opinión expuesta guarda semejanza. Bueno, hemos visto la teoría de Kant, así que obviamente nos vamos con el criticismo kantiano. No podemos conocer las cosas en sí mismas. No podemos conocer las cosas por sí mismas. Empero, excepción hecha de algún metafísico, me atrevo a afirmar que para el resto de la humanidad no somos más que agrupamientos o series de diferentes percepciones que se suceden con una rapidez increíble, en un flujo y un movimiento perpetuo. Nuestros ojos no pueden girar en sus órbitas sin que varíen nuestras percepciones. Nuestro pensamiento resulta aún más variable que nuestra vista, y todos los demás sentidos y facultades contribuyen a tales cambios. Quizás no existe en nuestra mente un solo poder que permanezca idéntico, sin alteración alguna, durante un solo instante. La mente es una especie de teatro, donde hacen su aparición las diversas percepciones, pasan y vuelven a pasar. Se deslizan y se mezclan con una variedad infinita de actitudes y situaciones. En sentido estricto, en ella, en la mente, no existe ninguna simplicidad en un momento determinado, ni tampoco identidad a lo largo de tiempos diferentes. Tú dijiste ya volé mi king, ya fue, pero es más sencillo de lo que crees. ¿Con qué movimiento filosófico se relaciona el anterior? Vamos a basarnos aquí. Percepciones. Ya habíamos visto, ¿no? ¿Qué filósofo pensaba que solo se podía confiar en las percepciones? O sea, de todo esto tienes que buscar una característica de los filósofos. Exacto, ¿no? Nos está diciendo que no puede ser Descartes, porque aquí no nos hablan de ideas innatas, no nos hablan de ideas con las que ya venimos, no nos habla del empirismo, del criticismo kantiano. Entonces, correcto, correcto. Nos habla de Hume. Para analizar textos filosóficos, es necesario prestar atención a ciertas palabras. O sea, todo esto es relleno. Y te das cuenta, todo esto es relleno. O sea, en los textos filosóficos lo que más se hace es rellenar para que tú te confundas. Pero si tienes ideas claras, ideas ya definidas, no se te va a hacer tan difícil. Entonces, cada vez que ves un texto filosófico, date cuenta que el 90 o el 80% es relleno y solo el 10 o 20% es fundamental para la resolución. Entonces, todo esto es para confundir. Filosofía contemporánea, el último ya para finalizar, son 7 preguntitas. Chicos, ¿tienen alguna duda, alguna cuestión? Rapidito. Necesitan teoría de la filosofía contemporánea. Avísenme si necesitan teoría para poder. Si necesitan teoría, ya saben, lo dicen, analizamos un poquito de la teoría contemporánea y ya, nos lanzamos con todo. ¿Qué dicen mis kings? A ver, espero su respuesta. Entonces veo que no necesitan teoría. Entonces vamos a avanzar de frente con las preguntas. Preguntas y teoría con las respuestas. Ah, bueno, así que consideran que lo necesitan así, pues fino, fino. ¿Alguien más que quiera comentar?
Bueno, entonces vamos a la marcha. Esquives, a ver. Vamos, vamos. Un sociólogo afirma, las estructuras económicas y los modos de producción determinan las maneras de pensar. En ese sentido, no es sorprendente que el sistema capitalista nos haga creer que más pertenencias nos harán felices, que aquel que no trabaja no sirve para nada y por tanto que el valor de una persona se mide en función de la cantidad de dinero que es capaz de producir. La reflexión del sociólogo se relaciona con la tesis de Carlos Marx. Aquí tenemos que recordar a Carlos Marx, ¿no? Un filósofo contemporáneo que va a ser el fundador de lo que se conoce como el socialismo, ¿no? La teoría marxista, la teoría socialista. Su ideología va a llegar a influir en muchas partes del mundo, en la Revolución Rusa, en la Revolución China y en la Revolución Cubana. La Revolución Rusa va a tener como consecuencia el estado del primer estado socialista marxista, que va a ser la Unión Soviética, ¿no? Kant va a criticar a los burgueses, Kant va a criticar a la poderosa burguesía. ¿Por qué? Porque gracias a ellos está quedando del lado del proletariado, está dejando de lado a los pobres campesinos que no tienen más opción que trabajar en fábricas. Y esto ha sido así a lo largo de la historia, ¿no? Como dice, esto ha sido a lo largo de la historia. En la comunidad primitiva, por ejemplo, en la primera etapa de la historia humana. En la comunidad primitiva todos éramos iguales. Un Homo sapiens, aquí, mal dibujado, un Homo sapiens y un Homo sapiens, si encontraban comida, vamos a hacer que, si encontraban comida, vamos a hacer que esto sea comida, si encontraban comida, la repartían entre los dos. O si es que mataban a algún animal, lo repartían entre los dos. No había diferencias sociales, no había clases sociales todavía, no existía un excedente. Entonces, ahí el hombre era libre, no existía el esclavismo. Y justamente, ¿no? El esclavismo, ¿qué permite? El esclavismo permite que surjan las clases sociales. Yo soy mejor que tú te tienes que someter a mí. ¿Por qué? Y ahí es donde Carlos Marx va a hacer que la religión es la que hizo que el hombre se sometiese. ¿Por qué? Porque la religión fundamenta, la religión justifica el poder. ¿Por qué? Porque cuando el hombre se somete a otro, le dice, ¿y por qué yo tengo que someterme a ti? ¿Por qué yo tengo que hacerte caso? Entonces, aquí los primeros que descubrieron la agricultura, ¿no? Mesopotamia, civilizaciones, esas civilizaciones van a decir, me tienes que obedecer porque yo he tenido contacto con los dioses. Los dioses me han dicho que tal día va a llover, entonces tenemos que practicar, tenemos que fomentar la agricultura. Entonces, el hombre ya no tiene necesidad, el hombre ya no es libre, el hombre se somete a otro. En el feudalismo, el hombre se somete a un señor feudal. El hombre no es libre. Es libre, sí, pero ¿ante quién? Ante los ojos de Dios. No es libre en este mundo, es libre en otro mundo, en el mundo metafísico. Y en el sistema capitalista que estamos actualmente, el hombre es libre, pero ¿para qué? Para el mercado. Tú eres libre según cuánto dinero poseas. Pues esto ha ido cambiando a lo largo de la historia, ¿no? El ser social determina la conciencia social. Pues a lo largo de la historia va a haber diferentes formas de ver esto. ¿Se entendió o tienen dudas acerca de lo que acabo de explicar? Y ya saben, aquí no buscamos que vuelen, acá buscamos que se entienda, ¿no? La teoría. Entonces, ¿se entendió todo esto? Yo él está aprendiendo a hablar en turco, creo. Terrible, terrible.
34. Fernando considera que para muchas personas obedecen acríticamente la moral cristiana y ello le impide disfrutar plenamente de la existencia, la cual los convierte en siervos que han nacido para obedecer mandatos de una moral que desprecia la vida. Es por ello, según su perspectiva, que los mejores individuos son capaces de crear nuevos valores para vivir de manera plena y auténtica. ¿Te acuerdas, no? De lo que te dije al inicio. Un filósofo que criticaba el cristianismo, ¿por qué? Porque les daba una percepción de esclavos, una percepción de que aquí no vas a encontrar nada. Tu salvación, ¿dónde está? Tu salvación no está aquí. Tu salvación está en el más allá, en el otro mundo. Igual que Marx, ¿no? Para Marx la religión es el opio del pueblo. Aquí vamos a tener más críticas hacia eso. Entonces, correcto, Joel, correcto. Nietzsche, uno de los principales críticos del cristianismo, porque el cristianismo, ¿qué hace? Hace que tú pienses como esclavo, hace que tú rechaces, busques tu salvación en el otro mundo, impide que te aceptes a ti mismo, hace que tú seas de acuerdo a como la iglesia te pone que sea. Y además nos hace culpables de una culpa que no nos corresponde. ¿A qué culpa me estoy refiriendo, Miki? A ver si tienes una idea ahí del pensamiento nietzscheano. Una culpa que la cargamos desde que nacemos. O sea, nacemos y esa culpa ya viene con nosotros. Según el cristianismo, ¿no? Según el cristianismo, nosotros ya nacemos con una culpa de la cual tenemos que buscar la salvación, ¿no? ¿Alguien sabe? O solo sé que nada sé. Terrible, terrible. Bueno, Miki, por si hay dudas, entonces, el pecado al que me estoy refiriendo es al pecado original. Nosotros ya nacemos, venimos con el pecado original a este mundo, y es una culpa que ni siquiera nos corresponde, ¿no? O sea, Nietzsche va a decir, ¿por qué tenemos que sentirnos culpables si no hemos hecho nada, literalmente? O sea, lo único que hicimos fue haber nacido. Eso va a ser una crítica constante en el pensamiento de Nietzsche. Ahí ya tenemos ciertas ideas. Aquí ya, la historia del espíritu humano pasa por tres estadios. Kant va a ser un fundador del positivismo. Recordemos, ¿no? El positivismo como una ciencia, un periodo filosófico que va a apostar por la ciencia. La ciencia es el único conocimiento al que debemos acceder, al que debemos llegar. Más allá de la demás forma de los pensamientos, el pensamiento científico es el que nos va a hacer progresar como seres humanos. Correcto, ¿no? Correcto. A ver. En una conferencia, un profesor manifiesta lo siguiente: sin duda, la vida de los héroes y líderes de la mayoría de países fue verdaderamente libre y feliz, ya que no estuvieron supeditados a las costumbres y normas que regían la vida de las grandes mayorías. Por el contrario, fueron libres y creativos, hicieron las leyes, fundaron estados, dirigieron a sus pueblos. Así puede decirse que en todo ello pusieron de manifiesto su afán de superación y de ennoblecimiento. Entonces, aquí tenemos, ¿no? La filosofía de la superación, una filosofía donde tienes que superarte. Aquí podemos tener a Tupac Amaru, ¿no? Entonces, este pensamiento va a ser la teoría del superhombre, ¿no? Lo que todos conocen como la teoría del superhombre, defendida por, aquí está, Nietzsche. El superhombre es aquel que ha vencido en la religión, ha vencido a su época, ha conseguido superarse a sí mismo, ha conseguido vencer a la naturaleza
¿Y ahora qué le queda? Crear una nueva sociedad, donde no exista la religión, donde el superhombre viva su vida al máximo, quiera superarse, quiera estar orgulloso de sí mismo en la nueva situación que ha creado. Entonces, ahí podemos marcar la A. Muy bien, muy bien, Nietzsche. Otra vez tu ex, ya bueno, lo bueno es que ya acabamos ya. Lo bueno es que ya acabamos, tu ex ya no te atormenta. Tu ex siempre está puesta a ayudar a los necesitados. La semana pasada, mientras paseaba por Caraballo, le dio limosna a un anciano. Ayer, mientras caminaba por la avenida Tacna, entró al santuario de Santa Rosa de Lima para entregar una ofrenda. Además, siempre valora la humildad y la sencillez, como las cualidades más importantes de las personas que conoce. De lo anterior se puede colegir que aquí tu ex ya se pasa de humilde, ¿no? O sea, ya viste, tu ex te dejó, se hizo socrática, estudió en el pensamiento de Descartes, y ahora es humilde, o sea, tal vez el problema no, o sea, el problema tal vez eras tú, Mikins, el problema tal vez no era ella, porque ya viste que ella es intelectual, ella se interesa por la filosofía, Mikins, así que el problema eras tú, definitivamente el problema eras tú. Pero bueno, aquí nos está una moral de sentir lástima, ¿no? Siente lástima porque le da limosna a los ancianos. No era su deber darle limosna, pero es una moral. Se siente moralmente como alguien que debe ayudar. Entonces, esto, bueno, para hacerlo simple, ¿no? Esto va a ser defendido por Nietzsche, exacto, ¿no? La Nietzsche. La moral del señor y del esclavo, ¿no? Los señores han nacido para gobernar, para dirigir a otros, mientras que los esclavos son personas miserables, personas ruines, que solo han nacido para obedecer. Entonces, la C. Y con esto ya terminamos, chicos. Ya se pasa la hora. Según filósofos como Descartes, la realidad solo se puede explicar y entender por la existencia de tres sustancias que la conforman. Lo vimos, ¿no? La res extensa, la res cogitans, la res infinita. Lo vimos arriba. Para Augusto Comte, esto constituiría, recordemos, ¿no? Los tres estadios. Recordemos los tres estadios en los que se divide la filosofía, el pensamiento de Comte. Comte va a dividir los estadios en el estadio teológico, en el estadio metafísico, en el estadio positivo. En el estadio teológico es donde el ser humano recurría a creencias mitológicas para explicar los fenómenos que se presentaban. En el estadio metafísico se recurría a los pensamientos de Sócrates, a los pensamientos de Aristóteles, esas diferentes clases de pensamiento, un pensamiento metafísico, un pensamiento más allá de lo incomprensible. Y para... Un momento, chicos, por favor. Ya, bueno, como les explicaba, ¿no? El estadio teológico se recurre a una explicación mágica, una explicación religiosa. El estadio metafísico, ideas de esencia, ideas de ser, como Sócrates, Aristóteles o Platón. Bueno, Aristóteles y Platón, más que todo, en el periodo ontológico. Y el pensamiento positivo, donde se va a recurrir a la ciencia para justificar esto. Entonces, ¿cuál sería su clave? Recordemos aquí la existencia de sustancias, la existencia del ser. Descartes calificaba las sustancias, ¿no? Todo está
todo este enfoque recurrente a las sustancias. Entonces, ¿cuál sería tu clave, ¿qué sería la clave en este dilema? Correcto, ¿no? Ahí ya veo que la A, correcto, correcto. El estadio metafísico. Correcto, correcto. Muy bien. Pues, chicos, aquí ya finalizamos la clase de hoy. Pero si quieren apoyar, pues aquí, ya saben. Espero que les haya agradado este pequeño seminario de filosofía, donde abarcamos desde la filosofía presocrática hasta la filosofía contemporánea, ¿no? La filosofía del siglo XVIII y siglo XIX. Entonces, si no hay más consultas, ahí ya pueden apoyar. O sea, ahí está la Ania de la suerte. Ania, si es que ella donas o llamas, automáticamente tu ingreso está asegurado. Ten la bendición de Ania de la suerte. Entonces ya hasta aquí un ratito lo voy a dejar para si quieres apoyar, ¿no? Y si no, pues ya nos estamos viendo en otra ocasión. Y cuídense mucho, muchachos. Cuídense.